Bueno, buenas tardes a todos los presentes y gracias por asistir. Vamos a dar comienzo a la Asamblea Ordinaria 2019-2020. Empezaremos con los puntos de la orden del día. Es la designación de 2 asociados para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el acta de asamblea. A ver quién puede ser. Gonzalito. Jorge, ¿para firmar? No. Por favor, pido que se identifiquen con nombre y apellido las personas que van a firmar. González Jorge Luis. Perfecto. González Jorge Luis. Y Gerardo. a mí no. ¿Alguien más? Gerardo Ibáñez. Punto 2. Causales por las que se convoca fuera de término. Ahí se la va a explicar el contador Raúl Bercero. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como todos sabemos, las cooperativas deben realizar su asamblea anual ordinaria dentro de los 4 meses de finalizado el ejercicio. El balance 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019, debería haberse tratado antes del 30 de abril del 2020. Obviamente, con todo lo que ocurrió, las normas de las autoridades del INAES y demás autoridades provinciales de cooperativas y mutuales dispusieron que la prórroga automática de todas las asambleas, ¿no es cierto?, hasta que estas puedan realizarse. Se hicieron algunas asambleas a partir de este año, a principios del 2021, hasta marzo, ¿no es cierto? Y después salieron las nuevas disposiciones de prohibición de hacer las asambleas, ¿no es cierto?, presenciales con más de 20 o 20 personas. Y la cooperativa había tomado la decisión de decir, bueno, en la asamblea que se hiciera, ¿no es cierto?, no era conveniente tratar el ejercicio, por más que podíamos haberla hecho en el año, a principios de este año 2021, lo íbamos a tratar el ejercicio 2019, ya habiendo cerrado el ejercicio 2020. Entonces el objetivo era tratar los 2 ejercicios, y bueno, como no se pudo, recién ahora se puede, y eso es la explicación, ¿no es cierto?, por las cuales se tratan en esta asamblea los 2 ejercicios, que ambos están fuera de término, ¿no es cierto? Y las disposiciones nacionales o legales, ¿no es cierto?, dicen que en la convocatoria hay que poner un punto en el orden del día explicando el porqué, y eso es la razón. Bueno. Bien, explicado este tema, pasaremos a la lectura del punto 3. Dice: lectura y consideración de la memoria anual, estados contables, anexos y notas complementarias. Resultado del ejercicio, informe del síndico y del auxiliar externo, proyecto de absorción del resultado no asignado, todo correspondiente al ejercicio social número 85, finalizado el 31 de diciembre de 2019, y el ejercicio social número 86, finalizado el 31 de diciembre de 2020. La memoria, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar voy a leer la memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. Señores asociados, de conformidad plena con lo dispuesto por los estatutos sociales, los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Canal Limitada ponen a consideración de sus asociados la memoria anual y los estados contables que incluyen estado de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, cuadros y anexos e informes del síndico y del auditor externo
correspondiente al ejercicio anual número 85, iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el pasado 31 de diciembre de 2019, durante el cual la cooperativa ha podido prestar a sus asociados y eventualmente no asociados todos los servicios habituales sin ningún tipo de limitaciones ni interrupciones. El Consejo de Administración hace llegar a ustedes nuestro agradecimiento por la colaboración prestada, al tiempo que pretendemos hacer extensivo al personal que presta los servicios y a todas aquellas entidades y personas con las que mantenemos relaciones comerciales e institucionales y a todos quienes de una u otra forma han permitido que esto pudiera lograrse. Consideraciones generales. Pide la palabra el doctor Tirimaco. Señor presidente, atento a que ha sido citada con plazo legal y con anterioridad esta asamblea y que ha estado a disposición la documentación necesaria para su análisis, mociono que se omita por secretaría la lectura y que en su caso pasemos a su análisis. Bien, ¿están todos de acuerdo? Bueno, tendríamos que pasar a leer la memoria de 2020. Si ustedes quieren que la leamos o no, no sé. Bueno, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. ¿Está todo bien? Bueno, pasamos al punto 4. Todo lo que estados contables para 3. Lectura y consideración de la memoria anual, estados contables, anexos y notas complementarias, resultado del ejercicio, informe del síndico y del auditor externo, proyecto de absorción del resultado no asignado, todo correspondiente al ejercicio social número 85, finalizado el 31 de diciembre de 2019, y el ejercicio social número 86, finalizado en diciembre de 2020. El doctor Tirimaco mocionó y aprobaron que no se dé la lectura y que se pase al análisis. O sea, A la aprobación. a su análisis y posterior aprobación. No sé si hacen alguna explicación con respecto al análisis. Como se trata de un solo punto que contiene la memoria, el balance de los dos ejercicios, ¿no es cierto? La propuesta es entonces dar por leída las dos memorias, ¿no es cierto? Y pasar a considerar los otros puntos del orden del día, que son el balance, informe del síndico, auditor. Obviamente el punto que estamos tratando. Al final, o sea, como se trata de un solo punto, una vez expuesto todo el punto, ¿no es cierto?, se pone a consideración si se aprueba o no. O sea que entonces, primero habría que... Los estados contables. Bien, entonces sigo yo. Bueno, los estados contables también son dos, uno del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2019 y el del 2020. Pero esta cuestión de los balances ajustados por inflación, que hace ya 3 años que está en vigencia, ustedes pueden ver en el cuadernillo, ¿no es cierto?, que el balance de este año 2020 se pone en una columna al costado, ¿no es cierto?, el balance del año 2019. O sea que tanto el activo pasivo del 2020 está comparado con el activo pasivo del 2019 y los ingresos y egresos del 2020 también en la segunda columna está todo lo del 2019. O sea que nos permite considerar con el cuadernillo del balance de cierre el 31 de diciembre del 2020, los dos ejercicios. Y antes de entrar a explicar el resultado del ejercicio, vamos a arrancar por el resultado del ejercicio, a ver qué es lo que pasó con la cooperativa, con las operaciones realizadas por la cooperativa. El ajuste por inflación de los estados de resultados y de los activos y pasivos son del año 2019, son reexpresados o ajustados de punta a punta, como decimos nosotros, desde el
con la inflación que hubo desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, que fue el índice de inflación con el cual se ajustaron todas las cifras del año 2019, fue el 36,14%. Con ese 36,14% se traen todas las cifras, todo el resultado y todo el activo y pasivo del año 2019 se reexpresan a valores del 2020, de diciembre de 2020. Entonces, al lado, ¿cierto?, se pone el resultado del año 2020, que también está todo reexpresado, los ingresos y egresos, a moneda de diciembre del 2019. Entonces resultan perfectamente comparables uno con otro. En el caso de los ingresos del ejercicio del año 2020 suman 220 millones contra el año 2019, daba ajustado a diciembre del 2020 239 millones. O sea que hay una disminución en el año 2020 comparado con el 2019, pero siempre todo reexpresado. Quiere decir que no se facturó lo mismo en el año 2020 respecto al año 2019. Hubo un poquito menos. Pero claro, estamos hablando del año 2020 donde hubo prácticamente congelamiento tarifario desde la pandemia en adelante, o sea, desde marzo a diciembre del 2020 hubo congelamiento tarifario. Por lo menos en lo que respecta a energía y agua. Antes de eso, antes de marzo, ¿no es cierto?, de la pandemia, hubo así ajustes, pero de todos modos, ¿no es cierto?, hay menos ingresos por los servicios este año que el año anterior. Pero a su vez también hay menos egresos, el menos costo, sobre todo el costo de EPEC también, que se congeló a lo largo de todo el año. Entonces los costos directos del año 2020 suman 108 millones, 109 millones de pesos, y el otro año era 133 millones de pesos. Entonces este año 2020 queda un remanente de 111 millones de pesos para cubrir todos los gastos que tuvo la cooperativa a lo largo del año, que fueron 95.736.000. Los gastos, estamos hablando de los gastos de erogables, nosotros llamamos gastos erogables aquellos gastos que hubo que pagar, porque además de esos gastos, la cooperativa tiene, o como cualquier empresa, tiene costos que son no erogables, no hay que desembolsar nada, pero forma parte del costo, que son las amortizaciones de los bienes de uso. La amortización de los bienes de uso es un costo que debe ser cubierto con la tarifa. ¿Por qué? Porque los bienes de uso, la camioneta, este edificio, el cine, todo los bienes de uso que tiene la cooperativa, están expuestos a prestar el servicio. Y entonces esa prestación de servicio, ¿no es cierto?, hace que tengan un desgaste. El desgaste que tiene un bien de uso, ¿no es cierto?, debe ser cubierto con tarifa. ¿Para qué? Para que juntar el dinero suficiente para que cuando esa camioneta no sirva más, o sea, haya que cambiarla, la cooperativa haya tenido, ¿no es cierto?, tenga los fondos necesarios para poder cubrirla. Entonces, tenemos de gastos, tenemos 95.700.000 de gastos realmente erogables, y tenemos de gastos no erogables entre previsiones y amortización de los bienes de uso que recién le comentaba, de 20 millones. Hay un total de 115 millones de pesos de egresos, y nos quedaba entre ingresos y los costos directos 111, o sea que ahí estamos un poquito para atrás. Pero hay otros ingresos de 15 millones de pesos, 15.133.000, de los cuales 11.800.000 son ingresos fundamentalmente por el convenio de alumbrado público. 10 millones de pesos de esos 11, 10 millones de pesos es por el convenio de alumbrado público. El convenio de alumbrado público, acá en Canal, como muchas poblaciones, ¿no es cierto?, la cooperativa se hace cargo de la prestación del servicio de alumbrado público, y a cambio se queda con el impuesto del 10%, creo que es que se cobra, ¿no es cierto?,
junto con la tarifa, junto con la factura. Entonces, después hay otros ingresos adicionales por 1.800.000 pesos. Y además en este año 2020 hubo ingresos, nosotros llamamos ajenos a la explotación del servicio, que eran más o menos 2 millones de pesos, es lo que quedó de remanente a favor de la cooperativa por la obra de EPEC, la obra de la estación transformadora, que es una contratación que hizo la cooperativa, y bueno, quedó un remanente que ayudó a tener un saldo más favorable. Y después hubo ventas de bienes de uso por más de 1.300.000 pesos. Eso suman 15 millones, esos dos importes, que suman a los ingresos. Y después hay un resultado financiero. El resultado financiero es fundamentalmente es el recargo por mora, y los intereses ganados por depósito a plazo fijo, el manejo financiero de los fondos. Y eso suman 9.141.000 pesos. Sumando y restando, ¿no es cierto?, lo que quedó a favor como excedente en este año 2020 suma un excedente de 19.796.000 pesos. Y el año pasado, el año 2019, traído a diciembre del 2020, ese excedente era 4.664.000. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, si nos detenemos en estas dos cifras, estamos viendo que hubo una mejoría muy importante en el año 2020 respecto al 2019. Una de las causales es el ajuste de tarifa de agua que hubo a principios del 2020, ¿no es cierto?, y que venía con un retraso creo que bastante considerable. Entonces eso ayudó a generar un excedente. Y el otro sección que generó excedente es la sección energía, y bueno, y después hay la sección, bueno, tanque atmosférico, ¿no es cierto?, también dio un excedente, ¿no es cierto?, servicios sociales también, y lo que da pérdida es la sección de internet y telefonía, que da una pérdida de 2.800.000 pesos, pero claro, internet y telefonía también son servicios que se están desarrollando, digamos, se están desarrollando, y cuanto más clientes se tengan, ¿no es cierto?, menor va a ser la pérdida. De todos modos, en el caso de internet y telefonía, tiene un fuerte costo de amortizaciones de los bienes de uso, o sea, los bienes de uso en telefonía duran menos años porque se desgastan, porque hay que invertir mucho, ¿no es cierto?, y se desgasta y va cambiando toda la tecnología. En el caso de las amortizaciones de esos bienes de uso suman 2.600.000 pesos, o sea que prácticamente la sección internet, ¿no es cierto?, sale derecho entre los ingresos y los gastos que hubo que pagar, o sea, no alcanzó a recuperar el costo de la depreciación de los bienes de uso. Y el otro sección que da pérdida, ¿no es cierto?, bueno, es el cine, porque a pesar de haber reducido, haber costos, no todo el año fue beneficioso. Creo que este año 2021 va a cambiar un poco la cosa, ¿no? El 2020 estuvo cerrado totalmente. Que no se Además, claro, no hubo prácticamente ingreso. Entonces, esas son las razones por las cuales hay una mejoría muy importante en este año 2020 respecto al 2019. Y a continuación, como último renglón, está el ajuste por inflación. El ajuste por inflación, en este caso, del año 2020, resta 12.234.000 pesos. Es un cálculo técnico de la inflación de los bienes o el patrimonio que tiene la cooperativa y que fue expuesto a la inflación y que no pudo defenderlo con los ingresos
de los servicios. En este caso, el patrimonio que tiene la cooperativa está formado por bienes de uso, como decía recién, ¿no es cierto?, y dinero en efectivo, cuentas a cobrar, ¿no es cierto? O sea que son dos conceptos distintos. Uno, el bien de uso sí se actualiza y se defiende contra la inflación, porque se actualiza, la camioneta se actualiza, el edificio se actualiza, etcétera, etcétera. Pero lo que no se actualiza son el dinero, las cuentas a cobrar y todo eso. Entonces, hay un cálculo técnico, ¿no es cierto?, de cuánto fue la pérdida por tener ese patrimonio expuesto a la inflación, y eso fueron 12 millones de pesos. Entonces, 19.796, que era de excedente que proviene de todos los servicios, menos los 12.234.000 pesos de pérdida por inflación, entonces tenemos un resultado positivo este año de 7.561.694 pesos. Ese es el resultado del ejercicio general. Y ahora, que es la parte económica de esta empresa o de la cooperativa. Y ahora vamos a la situación patrimonial. La situación patrimonial, o es el balance, uno dice el balance propiamente dicho, está formado por los activos y pasivos. En un plato de esta balanza se pone todos los activos. Los activos de una empresa o de una persona, no sé, cualquiera, puede hacer su balance en forma particular, ¿no es cierto?, en cualquier momento determinado, hace un cierre. En este caso los cierres lo hacemos los 31 de diciembre de cada año, y dice, bueno, vamos a poner en el plato de la izquierda todos los activos que tengo. Dice, bueno, como todos los activos que tengo suman el caja, banco, las cuentas a cobrar, todos los bienes de uso, dice, bueno, tengo un total de 251.497.000 pesos de activos. En la otra balanza se pone lo que debe la cooperativa, y por diferencia entre el total de activos menos lo que debe, ¿no es cierto?, queda el patrimonio neto, que suman 212.429.000. Y en el pasivo, ¿no es cierto?, estaban 31.767.000 de pasivo corriente, o sea, deudas a corto plazo, y 7.300.000 de pasivo no corriente, que son deudas, no son deudas, son las previsiones que tiene la cooperativa hechas para cubrir las indemnizaciones del personal, ¿no es cierto?, sobre todo el de luz y fuerza, pues cuando se jubila. Entonces, la cooperativa tenía al 31 de diciembre del 2020 251.497.000 de activo, 39 millones de pasivo, o sea, el 16% de pasivo, y en la diferencia, el 84% es patrimonio neto o patrimonio propio de la cooperativa. Dentro del activo, de esa parte de esa balanza, ¿no es cierto?, se pone la parte líquida, que es la parte de dinero en efectivo, cuentas a cobrar a corto plazo, y la parte no líquida o inmovilizada, que son los bienes de uso. Entonces, la parte líquida del activo era 96.900.000. Para decirlo, de cada 100 pesos que tenía de activo, 38 pesos lo tenía en activos líquidos. Repito, activos líquidos son las caja y banco, lo que hay en caja y banco al 31 de diciembre, las cuentas a cobrar que tiene al 31 de diciembre y los bienes de cambio que nosotros acá tenemos. No son bienes de cambio, no son para vender, sino que son los bienes, los materiales que hay en depósito para reponer, en el caso para el mantenimiento, suman 96 millones. Y el resto, o sea, el 62%, está inmovilizado. Del otro lado, el pasivo, que eran esos 31.700.000, suman el 13%. O sea que acá vemos cuál es la exposición que tiene a la inflación. La cooperativa tiene, de cada 100 pesos, tiene 38 pesos
que no se defienden de la inflación, ¿no es cierto?, como es las cuentas a cobrar, el dinero en efectivo. ¿Cómo se defiende eso, las cuentas a cobrar y dinero en efectivo, ¿no es cierto?, lo que hay líquido, se defiende con colocaciones de interés a plazo fijo para ganar los intereses, cobrar los recargos, pero todo eso no alcanza nunca a recuperar, ¿no es cierto?, los efectos de la inflación, que es lo que vimos en el estado de resultados recién. Del otro lado, ¿no es cierto?, tienen un pasivo, deudas a corto plazo, que no son, ninguna están vencidas, ¿no es cierto?, pero son, como acá hacemos un corte al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, hacemos el corte y decimos, bueno, a ver, ¿qué debíamos? Bueno, debíamos cargas sociales, no sé si había algún sueldo, había una AVAE, algo para pagar, impuestos y todo lo demás, ¿no es cierto?, que vencen en enero o en febrero en algunos casos, ¿no es cierto?, o sea, con posterioridad a la fecha de cierre. Entonces, tenemos de cada 100 pesos de activo, 38 lo tenemos en activo líquido y debemos 13 pesos como deuda. Entonces, esa diferencia entre 38 y 13 es lo que está expuesto a la inflación. Hace un rato comentábamos esto, ¿no es cierto? Decimos, bueno, si tuviéramos 38 pesos de líquido y tuviéramos 38 pesos de pasivo, de deuda, y prácticamente la inflación no sería neutra. El problema es tener mucho expuesto y tener pocas deudas. Entonces, para que los efectos de la inflación no sean tan perjudiciales, habría que tener mucho pasivo, pero claro, si tenés mucho pasivo, no tener activos para cubrirlo, es más complicado, ¿no? La comparación de esos 38 dividido los 13, ¿no es cierto?, nos da la capacidad de pago que tenía la cooperativa. O sea, la capacidad de pago es, por cada un peso de deuda que tiene la cooperativa, tiene 3 pesos, 3,05 del otro lado para cubrirlo. El índice que técnicamente se establece como razonable es 2:1, o sea, tengo un peso de deuda, tengo que tener del otro lado, entre caja, banco, inversiones, plazos fijos, cuentas a cobrar, ¿no es cierto?, 2. Acá tenemos 3. O sea que hay una buena posición líquida de la cooperativa al 31 de diciembre. En el 2019, ese índice era 2,06. O sea que fíjense el mejoramiento que hay de la cooperativa en un año. ¿Sí? Un año, bueno, es producto de lo que decíamos recién, o sea, tuvo más excedente, entonces al tener más excedente, ¿no es cierto?, está en una situación mejor que el año anterior. En el año 2018 ese índice era 1,88, o sea, por cada un peso de deuda había 1,88 para cubrirlo. Fíjense cómo en 3 años, ¿no es cierto?, viene mejorando la situación. Y repito, el índice que es técnicamente es 2:1, o sea que estamos por encima del índice que técnicamente se establece como razonable. Y el otro índice es el endeudamiento que tiene una empresa. El endeudamiento es el total de deuda comparado con su patrimonio. En este caso, en el año 2020, el endeudamiento es el 15%. El 15% de su patrimonio, ¿no es cierto?, está como deuda. El índice que técnicamente se establece como tope, ¿no es cierto?, es el 100%. O sea que, si lo decimos de otra manera, yo tengo 2 pesos en esta balanza, en esta parte de la balanza, ¿no es cierto?, de activo. Bueno, del otro lado puedo tener 1 peso de deuda y el otro peso tiene que ser mío. Así es. Acá tenemos deuda muy poquito, 0,15, 15 centavos en lugar de por cada 2 pesos de activo, ¿no es cierto?, tenemos 15 centavos, o bueno, 30 centavos sería, porque sería el 15% de deuda. O sea que el endeudamiento también es muy bajo en este año, y el año anterior era el 19%, el otro en el año 2018 era el 20%, o sea, también son 2 indicadores que vienen mejorando, ¿no es cierto?, de un año en los últimos 3 años.
Estos dos indicadores son los que tienen en cuenta cuando uno va a solicitar un crédito al banco, ¿no es cierto? Le dice, a ver, ¿tenés capacidad para devolverlo? Y si no estás sobreendeudado. Si estás sobreendeudado, si el endeudamiento que tiene una empresa supera el 100% de su patrimonio, dice, che, vos tenés 2 pesos, pero ya tenés 1 peso de deuda. Estamos flojos. Y si tenés 2 pesos de activos, ¿no es cierto?, y debes más de 1, ¿no es cierto?, también está complicado. O sea, no se lo van no le van a dar el crédito, ¿se dan cuenta? Bueno, después hay otros indicadores, ¿no es cierto?, pero yo creo que para no aburrirlos, no confundirlos tanto, la conclusión más importante de este ejercicio es el mejoramiento que hubo, ¿no es cierto?, como consecuencia de una recomposición tarifaria en los primeros meses de este año 2020. Y otra cosa para destacar es los gastos. Los gastos del 2020, sobre todo el de sueldos durante el 2020, si recién se dieron algunos aumentos a finales del año 2020. Entonces, y principios de este año 2021. Estoy hablando de los aumentos de luz y fuerza, que es lo más importante, ¿no es cierto?, del personal que tiene la cooperativa. Entonces eso ayudó a que, si bien hubo congelamiento tarifario desde marzo a diciembre, ¿no es cierto?, también hubo prácticamente, no hubo ajustes de sueldos durante todo el año, salvo a partir de noviembre, que hubo un poquito, ¿no es cierto?, en diciembre creo que hubo otro, y este año 2021 sí, ya hay más ajustes de sueldos. O sea que también es digno de destacar, en el caso del personal de Luz y Fuerza, o del gremio de Luz y Fuerza, que hizo un esfuerzo, ¿no es cierto?, y acompañó un poco toda la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto?, y bueno, y a partir de este año sí, ya están los recuperos dentro de los posibles recuperos, tanto tarifarios como de los sueldos. Con esto yo daría por finalizada la explicación, así que quedaría solamente pendiente si no alguna pregunta que quieran hacer, y si no, quedaría pendiente el informe del síndico, porque también dentro del punto está la consideración del informe de auditoría, que yo lo daría por leído, y bueno, si no hay preguntas, ¿no es cierto?, pasaríamos al informe del síndico. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al informe del síndico. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Informe del síndico. A los señores asambleístas. En mi carácter de síndico titular del órgano de fiscalización de la entidad, cumpliendo con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, me dirijo a ustedes a fin de elevarles el presente informe anual de los ejercicios económicos números 85 y 86, finalizados el 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente. He asistido regularmente a las reuniones del Consejo de Administración sin tener observaciones que realizar respecto del funcionamiento del mismo, no habiendo advertido que se tomaran decisiones que contradigan disposiciones legales ni estatutarias. En cuanto a la memoria anual, estado de resultado patrimonial, estado de resultado, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y demás cuadros anexos, en concordancia con el informe del auditor externo, opino que reflejan la verdadera situación de la cooperativa al cierre de los ejercicios y los resultados de las actividades desarrolladas durante los mismos. No es fácil administrar la cooperativa, pero sí es fácil controlarla desde la sindicatura porque no hay mala fe y porque hay transparencia. Por lo anteriormente expuesto, aconsejo la aprobación de la memoria, los balances
estado de resultados, cuadro de resultados seccionales y demás documentación anexa correspondiente a los ejercicios citados que el Consejo de Administración somete a vuestra consideración. Sin nota particular, saludo a la honorable Asamblea con la más distinguida consideración, Canals, 20 de mayo de 2021. Bueno, leído el informe del síndico, pongo a disposición de ustedes la aprobación del punto 3. ¿O no? Moción lo que se apruebe. Bien, dado este resultado, la Asamblea queda al punto 4. El punto 4, la consideración de la aplicación de los artículos 50 y artículo 67 del Estatuto Social. Esto trata la remuneración de los consejeros. Hace 4 años aproximadamente, en una asamblea se estableció en 5 salarios básico, vital y móvil. Si ustedes están todos de acuerdo en que continuemos así o quieren hacer otra proposición. ¿Quedamos como estamos? Bueno, perfecto. Entonces, damos por... ya termina totalmente porque al no haber otra lista, no se designan los 3 asociados presentes para integrar la mesa escritora de votos. Le voy a leer cómo quedó la lista que se presentó. Hay consejeros titulares por 2 años, Manido Daniel, Duar Juan, Arregui Viviana, y consejeros suplentes, Herencia Mirta, Sicarde Nicolás y Graciano Fabio. Y consejeros titulares por 3 años, Gueñar Luis, Olivera Jorge, Farías Pablo, y síndico titular Maricotti Oscar y síndico suplente Oliosi Hernán Ariel. Así estaba conformada la lista de consejeros de la cooperativa. Bueno, agradezco a todos que hayan venido y participen de esta asamblea, y creo que no hay más puntos a tratar, ¿no es cierto? La damos por terminada y nuevamente agradecerles. Muchas gracias.